La narcocultura. El tema de investigación que hemos realizado entre nuestros compañeros ha sido la investigación documental sobre la narcocultura como objeto de estudio. Eh, es un trabajo de investigación del profesor de comunicación, el doctor César Abarca Fernández, de la Universidad Néstor Cáceres Velázquez, filial Arequipa, de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas. Alumnos: Raúl César Quispe Pellé, Luis Alberto Narváez Condori, Manuel Enrique Segarra Ramírez, Karin Shirley Congono Ochoa, Julio David Guzmán Ramírez y Darío Ochoa Flores. El resumen, la investigación sobre la narcocultura. En este texto es el resultado de una investigación documental que trata de desentrañar los elementos que componen la narcocultura como objeto de estudio. Expone los análisis que realizamos en la narcocultura como la construcción social y crean expectativas de vida, legitiman el tráfico de drogas a través de las formas simbólicas como la música, literatura, series de televisión, religión, arquitectura, películas orientadas al narcotráfico. Asimismo, muestran un contenido simbólico, implicados como la ostentación del lujo, violencia, muerte, territorio y la presencia de la mujer y el poder y la ilegalidad de la corrupción, entre otros. El documento plantea un alcance sobre los retos que enfrentamos sobre la narcocultura, considerando que no es un fenómeno social irrelevante, sino que corresponde a una dimensión cultural del tráfico de drogas. Introducción. La narcocultura es un fenómeno social que vive en diferentes países de la América Latina, sobre todo en Colombia y México. Aunque su desarrollo ha sido distinto al anterior, en cada nación los rasgos socioculturales propios y la forma que han intervenido el narcotráfico en ellos. En México tiene una fuerte presencia a partir de la década de los 70 y ha incrementado en diversificación en producción de películas, música, series de televisión, documentales relacionados al consumo y el tráfico de drogas, pero también por la difusión mediática que han tenido los estilos de vida de los narcotraficantes, su lenguaje, sus consumos, vestuarios, accesorios, entre otros aspectos. Un ejemplo es el de Chapo Modas, que produjo la elevada venta de camisetas de Joaquín Archibaldo Guzmán Loera. En algunas imágenes y videos publicados en internet se encuentra un registro preciso de las emergencias de la narcocultura en el país. Este nuevo flow, una épica lírica de la droga, de que los jóvenes en una entidad cantidad cantaban corridos y entrelazaban hazañas de traficantes y criminales. Eh, Obviamente la agricultura se ha instalado como una de las más derivadas del narcotráfico, como la narcopolítica, la narcoeconomía, la narcosociedad, entre muchas otras. Sin embargo, su ejemplo produce la confusión y ambigüedad, ya que ellas, incluso todo tipo de expresiones, actividades y producción artísticos, culturales, no obstante sus diferencias. La investigación documental sobre el estudio de narcocultura en México para conocer la forma como se caracterizó el fenómeno social, debido a la imposibilidad de revisar numerosos aportados realizados de selección de libros. Esta revisión permitió además identificar alcances y limitaciones de análisis sobre la narcocultura en este país. El acercamiento al objeto de estudio. Como la categoría del análisis, la narcocultura es una construcción que sirve para referirse para examinar y entender un fenómeno social que le corresponde, por lo que es necesario considerar las lógicas y condiciones sociales desde las cuales se construye un objeto de conocimiento, como indicaría Bourdieu. De acuerdo a esto, los elementos que resaltan son las limitaciones y el acercamiento de las investigaciones al objeto de estudio, debido a la vinculación de la narcocultura con el narcotráfico y a los riesgos que puede implicar el contacto de las prácticas con los sujetos implicados, que pueden llegar a poner en peligro la integridad personal. Aunque en grupos directivos han permitido como múltiples condiciones que mayor aproximación en algunos aspectos, en unos espacios y actividades, como pueden verse en videos documentales, en general se han mantenido lejos de la mirada pública y de ahí el conocimiento se da principalmente por la información que circula en medios de comunicación masiva, narrativas populares, por ello el estudio del tráfico de drogas en fuerte de información corresponde. Con frecuencia las representaciones tienen una red social. La narcocultura en sí misma es una forma de expresión del mundo del narcotráfico que proviene del ámbito del crimen organizado. Lo que hace que interpretar el objeto que puede hacer una interpretación entre sí, ya que pudo haber sido interpretado por otros sujetos que construyen como campo de objeto de estudio, que es la narcocultura. Eh, Entre ellos sobresalen la cantidad que están orientados a los narcocorridos, aunque también resaltan los estudios sobre las series televisivas, religión, arquitectura, literatura, entre otras vertientes.
Estética del narcomundo o narcocultura. Con base a los documentos revisados, se puede decir que la narcocultura se ha considerado desde dos nociones. La primera que corresponde a la orientación estética, que vincula elementos simbólicos que dan pautas a la interpretación y la significación del tráfico de drogas por diversos grupos sociales, e incluso a los que no participan en esta actividad. Dentro de estas se pueden tomar en cuenta las expresiones musicales, películas, series de televisión, religión principalmente. Una variante de la concepción, quien delimita un conjunto amplio y disperso de las prácticas y productos y con creaciones de la cultura, señala que el lenguaje, los narcocorridos, la arquitectura, la ropa, los accesorios, los escapularios, entre otros, son elementos que permiten la penetración de la narcomáquina a la vida cotidiana de la sociedad. Esto hace referencia que solo a las dimensiones estéticas, sino también al poder, que pudiera decir que la narcocultura es un engranaje más de la maquinaria indisciplinante fantasmagórica del tráfico de drogas. La segunda concepción corresponde a la visión amplia del término acerca de lo que llamaría la concepción simbólica de la cultura, conjunto de acciones, enunciados, objetos significativos que conforman patrones significativos a los cuales los individuos comunican entre sí y comparten sus experiencias y concepciones y creencias. La narcocultura como subcultura o como se ha determinado ya que es un fenómeno cultural entre sí, que en entornos periodísticos se ha señalado como subcultura e incluso anticultura, como oposición a la cultura tradicional. De esta manera, la subcultura es la transgresión o la desviación social de los signos y símbolos que enaltecen el poder del narcotraficante y la ilegalidad. Eh, ya que no es exclusivo de un grupo específico, sino de aquellas que se adhieren al tipo de personas, pero tampoco se puede tampoco es una contracultura porque no es una actividad contestataria, aunque contravengan a las normas sociales. A diferencia de la designación, depende de la posición que se le otorga a la cultura. Respecto a la cultura dominante, eh, o homogénea de manera general, un fenómeno tiene a observarse un portador de contenido que transgrede los códigos de normas y códigos y normas sociales, por tanto puede ser censurables como la difusión de los narcocorridos a través de emisoras radiofónicas o eventos públicos en algunos países. De ahí que no obstante su propagación en diversas regiones y grupos sociales se le consideran como subcultura a la transgresión y que con el paso del tiempo han involucrado y han evolucionado y se han ido acoplando a nuevos contextos sociales. ¿Qué es la narcocultura? La narcocultura se puede entender como como un conjunto de elementos simbólicos que tienen significaciones tanto para los que producen y difunden como para los que consumen y se apropian de ellas. Uh, Quienes interpretan la narcocultura como formas simbólicas ligadas al proceso de objetivización, internalización y subjetivización, así como significantes, simbolizantes o imaginarios colectivos a partir de los cuales se construye una macrocultura de que los actores intervienen cotidianamente. Se reconoce como un fenómeno social que involucra prácticas sociales, costumbres, hábitos y forma de identificación de las relaciones de modo que se manifiestan y al modo de vincularse con objetos culturales. Ha ligado el proceso de vinculación de la narcocultura en la producción del sentido, lo cual implica afirmar que sobre el tráfico de drogas se ha creado sentidos prácticos de la vida que distinguen y unifican a quienes participan y comulgan el proyecto ilegal. La narcocultura ha generado expectativas de vida. Un aspecto constante y caracterizado de la narcocultura son las aspiraciones y los deseos que puede generar. Los elementos simbólicos contenidos en ella crean representación e imaginarios sociales sobre el tráfico de drogas. Llegan a configurar un mundo de vida de estilo, valores, patrones, comportamientos propios y seducen a gran cantidad de personas a convertirse en el anhelo que ven desde el consumo y la apropiación del contenido simbólico hasta la incorporación a las actividades del narcotráfico.
La narcocultura como subcultura ha exaltado la violencia, el poder económico, político y los grupos subjetivos vinculados al tráfico de drogas se vuelven ídolos, en tanto es una cultura de ostentación, de estética, de poder, de impunidad, de igualdad de forma eh, y la ponderación del consumo, la exaltación del poder y la impunidad de grupos subjetivos vinculados al tráfico de drogas que son elogiados de la vida que ostentan. Señala también que hay elementos que asociados al derroche, a la opulencia, a la transgresión, al incurrimiento en las normas del machismo. Estas conceptualizaciones son vinculadas al análisis de contextos sociales de manera que explican cómo el crimen y la ilegalidad pueden justificarse considerándose legítimas ante la indolencia de las estructuras sociales y la necesidad de sobrevivir en entornos denominados por el consumo y exclusión social. La narcocultura como mecanismo como mecanismo de legitimación de las drogas. Muchos de ellos, de los narcotraficantes que han optado para considerarse lores de la droga, ciertamente han partido desde un punto inicial y han buscado la legitimación e institucionalización de sus actividades. No se ha logrado por las normas jurídicas y formales establecidas, sino los imaginarios que construyen alrededor del tráfico de drogas. La producción, la distribución, la venta de estupefacientes, de los cuales representan un imaginario significativo, buscan legitimar su tráfico de drogas. Con la conformación de la cultura de México a través de los elementos simbólicos se da legitimación al narco, la violencia. Este tipo de perspectivas permiten observar a la narcocultura como para exponer al narcotráfico, de tal forma que sus actividades pueden ser reconocidas y aceptadas por la sociedad. Narcocultura como un conjunto amplio, dinámico de elementos simbólicos que hacen referencia al tráfico de drogas, el cual tiene como alto potencial para generar deseos, aspiraciones, esperanzas, así como para producir y reproducir un mundo vital específico, justificando socialmente, aunque esté atentando en la violencia, la muerte y la ilegalidad. De ahí que sea fundamental el análisis de las formas como se manifiestan dichos elementos, es decir, las formas simbólicas del narcotráfico. Formas simbólicas del narcotráfico. Los referentes simbólicos de la narcocultura se han nombrado en diversas maneras: expresiones, manifestaciones, contenidos, elementos, formas y códigos. De ellos, de modo más preciso, se puede explicar que la narcocultura se encuentra en las aproximaciones con conceptos, formas simbólicas que apoyan con frecuencia cada narcotraficante. Son simbólicas, son acciones, objetos, expresiones significativas que tienen un carácter intencional, convencional, estructural y referencial. Eh, un análisis significativo esta estructura vinculados al tráfico de drogas es un desarrollo mediante un proceso de objetivización y subjetivización. Asimismo, se ocurren conceptos de apropiación de consumo y consumo para explicar de manera desarrollar la interiorización de dichas formas y su interpretación e incorporación a la vida cotidiana. En otros documentos revisados encontramos con mayor frecuencia las siguientes formas simbólicas ligadas a la narcocultura: música, literatura, series, religión, arquitectura, películas y las cuales exponemos a continuación. Música. Cierto es que es la más analizada y la que más, particularmente los corridos son o los narcocorridos, debido en parte que es la más antigua y la prolífica y más prolífica entre todas las expresiones simbólicas construidas por las culturas populares, anclado en el imaginario colectivo. La sociedad desde los traficantes desde un punto de vista interno son la producción simbólica que realizan antes se encontraba en posiciones de un monopolio. Es decir, eh, el desarrollo de los narcocorridos a partir del incremento de grupos artísticas independientes que encuentran un género pujante e ingresos económicos, a la creciente participación de las industrias culturales y la difusión y la comercialización de este tipo de músicas,
financiado no solamente por capos, sino que buscan inmortalizar sus propias canciones. En la actualidad el corrido dejó de ser el único género donde, donde se narra el tráfico de drogas. Menciona también la banda, la música norteña, el vallenato regiomontano, tanto como otras expresiones como es el rock, salsa o reggae. Estas diversificaciones sobre la ensalzación de un delincuente y su actividad delictiva en el tráfico de drogas. En el territorio mexicano se han incorporado otros grupos sociales del país que traducen a su variedad de contenidos. Ejemplo, corridos tradicionales, corridos sierreños, movimientos alterados o movimientos corridos creados en los últimos años. Asimismo, a partir de revisiones efectuadas, pueden plantearse que es un error considerar que el narcocorrido como una producción cultural estética, ya que continúa su evolución. No es posible estudiar enteramente el fenómeno del narcocorrido recurriendo no solo a la producción sinaloense, sino a la mayoría de los estudios que han concentrado un análisis contextual sobre el tema. Aduana la observación está en la insuficiencia de los estudios sobre los videos musicales de los narcocorridos, los cuales son importantes por el contenido simbólico y del lenguaje visual en los escenarios empleados que vienen reforzados por los representantes de letras de las canciones. Literatura se ha denominado a diferentes maneras: narcoliteratura, narconarrativas, narrativas sobre el narcotráfico. Básicamente son escritos sobre el mundo del narcotráfico y que causan sensación. El periodismo implica las cuales se inició en los años 70 sobre cuentos y novelas sobre los narcotraficantes, que han logrado un campo particular de expresión literaria, proporcionando así a los autores un conjunto de subgéneros que se ubican en la intersección entre el género policial y el género negro y el melodrama, que no pueden integrar un género en particular, pero la variedad de discursos y estrategias son empleadas. Se evocan en historias y forman de la vida cotidiana de los consumidores, también de los mismos capos delictivos, buscan contar una historia sobre ellos y se ven ampliamente representados en este tipo de escritos, ¿no? Donde el pobre asciende a ser un nuevo rico y se ha forjado esto en su vida delictiva. Otro aspecto es las narcoseries o las series televisivas. Las series se centran en temas del tráfico de drogas, surgiendo así de la década de 2000 a partir del creciente interés en la audiencia en los acontecimientos relacionados con dichas actividades. En Colombia, TV Caracol, una de las pioneras en emitir producciones gracias a su éxito de sus empresas sobre la proyección sobre sus series, como vendría a ser el Cártel de los Sapos, y se lo consideraría este nuevo aspecto de creación de estas series vinculadas al narcotráfico como narcoseries. La investigación plantea además que hay coincidencias de definición empleadas. Una producción televisiva mantiene los patrones en el melodrama tradicional, principalmente respecto a los personajes estereotipados: mujer heroica, víctima, hombre que se divide entre hombre y villano. Básicamente un hombre antagonista sobre esta lucha. La narcultura, aunque dos producciones han sobresalido en México, tanto como la audiencia, análisis académicos ha dado pie. Uno de ellos es Pablo Escobar, El Patrón del Mal, y El Señor de los Siglos, de Amado Carrillo Fuentes. Dos series que se han presentado en la actualidad como grandes series que han sido seguidas por gran cantidad de personas y que también buscan ensalzar sus buenos motivos para traficar y para matar, y así como además amaban a su familia y ayudaban al pueblo. En cambio, los políticos y policías aparecen como burócratas. En las narcoseries, donde las policías ya no son representados con racionalidad, orden o legitimidad, sino que son parte del sistema corrupto, infectado y deshonesto y desleal. En tanto se ensalzan las hazañas del narcotraficante de drogas, donde se exponen como héroes populares, inteligentes, valientes, sanguinarios y que contribuyen al bienestar de su gente con mayor dignidad que los políticos mismos. De hecho, la pluralidad de las series donde la policía aparece como un héroe, eh, el narcotraficante como un villano, no ostentan popularidad. Mientras que sí, cuando el villano queda como héroe,
Esto sí parece ser más de empatía a los espectadores. Una característica matizada y más informada del narcotraficante mexicano, además de series y contextualizadas en frontera México-Estados Unidos, muestran un protagonistas norteamericanos, habitantes de los suburbios como productores, vendedores de sustancias ilegales que implican un posible desplazamiento de posiciones históricos de porcentajes mexicanos eh, en estas actividades directivas. Religión. Una de las formas simbólicas más analizadas por la fuerte presencia que tienen en el narcotráfico y el constante acercamiento de los traficantes a la violencia y a la muerte genera la necesidad de buscar protección y figuras sobrenaturales, quienes pueden encontrarse buena fortuna y sobrevivencia. Sobre los estudios vinculados a la muerte y a la vida como construcción y reconstrucción a los seres míticos, sacralizados por no instituciones religiosas, sino por prácticas populares. Jesús Malverde se identifica como símbolo místico, primario y representativo de los traficantes de droga, de un grupo del noreste del país. También se busca a la Santa Muerte, cuya devoción no solo se limita a los traficantes, sino se ha extendido hasta el centro de la República y en otras regiones de México. Cabe precisar que las formas religiosas del narco reconocen como sincréticas, que se mezclan entre ícono y rito, populares católicos, y hay figuras de Virgen de Guadalupe, Juan Judas Tadeo, que ponen manifestaciones eh, del ámbito sagrado, buscan un interés en grupos sociales. Eh, También buscan ensalzar que los traficantes en las iglesias católicas, el cual acepta una buena, mala, una limosna, una edificación o un financiamiento de fiestas patronales o acciones a través de las cuales se incrementa el reconocimiento de los capos en sus estudios, eh, o buscan ensalzar a sus propios muertos. Un factor fundamental es el fuente arraigo de popular que tiene la región en amplios y diversos grupos relacionados al tráfico de drogas, lo que denota que el impacto que tienen las figuras simbólicas, así como la fuerza y el poder que pueden lograr. Arquitectura. La arquitectura. Una forma simbólica de la narcocultura es exhibir cotidianamente en la ciudad un estilo de vida narco, remarcado por sus características hacia el resto de sus sectores sociales. Llegar a considerarse incluso como posible un nuevo estilo de vida estético, Narc Deco. En general, la arquitectura en narco incluye dos tipos de construcciones. Primera corresponde a ranchos, fincas espectaculares, así como mansiones y palaciegas, con extensos jardines exóticos, piscinas techadas, capillas privadas, fungen como fortalezas, como casas de seguridad. Y segundo, hacen referencia a la arquitectura funeraria, tumbas, capillas, mausoleos, cuyo propósito es dejar en claro que no murió cualquier persona aquí, sino que alguien que significaba jerarquía, estructura de alguna organización directiva. Eh, Después de los 90 se incrementó la persecución de los cárteles, el estilo arquitectónico de los traficantes fue cambiando de forma más discreta, pertinente al camuflaje. Las construcciones de sectores de altos recursos económicos emplean estilos neolocales, modernistas, a pesar del cambio evidente. Este tipo de arquitecturas trata de mostrar la capacidad de consumo de estos grupos, sobre todo el poder y la jerarquía social. A pesar de ser una importante forma simbólica, es posible que su estilo sea complejo y la actualidad debido a que es más difícil distinguir las construcciones de los propios traficantes porque sus inversiones han diversificado en otros tipos de espacios de bares y restaurantes. Películas, al igual que las anteriores formas simbólicas que existen en la abundancia de producción que tocan al narcotráfico a través de las películas creadas en el país, de manera que puede considerarse como un subgénero consolidado entre la mezcla del cine de mafia, westerns, melodramas, comedias rancheras. Las primeras películas sobre el tema fue El Puño de Hierro, producido en 1927, aunque el mayor desarrollo comienza en los años 70. El narcotraficante se constituye como personaje principal, posee un imperio económico o una presencia social hegemónica que denota una carga simbólica que fueron incorporados en producciones respecto al tráfico de drogas sobre las últimas décadas.
Eh, Son asesinatos, buscan asesinatos brutales, torturas, ajustes de cuentas, balaceras, espectáculos exóticos, sujetos marginales, pauperizados, mexicanos que se cruzan en la frontera levadada del lenguaje, atenuados y acreditan la pertenencia al narco o la música ligada a la cultura popular como recurso para configurar la cosmovisión del personaje. A partir de los años 90, el cine del narco comenzó a declinar. La cadena de cinematografías dejaron de exhibir este tipo de películas, pero los productores encontraron una solución. Um, para llevar al cine su biografía, incluso participaban en las películas en las cuales en la actualidad permanecen en intereses de los traficantes por dejar huella y glorificar sus hazañas más allá de los corridos, como lo demostró Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, capo más mediático, y sin embargo un proyecto cinematográfico se derivó del polémico conflicto de matices políticos. Los estudios encontrados sobre el cine en el narco provienen en parte de las investigaciones sobre el tema, pero también sobre el cine de la frontera del norte del país. En las líneas específicas, análisis ubican la representación de las mujeres de esta producción. Otras formas simbólicas, existen otro tipo de formas simbólicas cuyo análisis es casi nulo. A pesar de sus importancias, esta rubro incluye el lenguaje, ya que se han identificado vocablos propios del mundo del narcotráfico, también la vestimenta, que se puede distinguir fácilmente de un narcotraficante y que ha evolucionado con el tiempo y buscan elementos norteños vaqueros, norteamericanizados, traducidos y camisas de seda, sombreros norteños, botas, cintos piteados. Actualidad se identifica más como una camiseta de tipo polo, pantalones short, sport, tenis, cachucha, todos marcas costosas. Contenidos simbólicos de la cultura. Los contenidos más comunes de la cultura son la droga, el estupefaciente, lo que suelen transportar, ¿no? Se menciona como marihuana, amapola, heroína, cocaína, hierba verde, hierba buena, hierba mala, polvo blanco, cocaína sin cola. La actividad de tráfico de drogas. Son denominados que pues es su actividad más diversa correspondiente a este tipo de personas, ¿no? Que negocian con el contrabando, esclarecen y analizan su actuar, ¿no? Sujetos implicados. Corresponde a la designación de qué sujetos intervienen en el tráfico de drogas. El traficante desde el narco, contrabandista, el gran señor, el mafioso, el cabecilla, cerebro de jefes, el mero mero número uno, el padrino de la familia delincuente, son algunos aspectos que se velan como sujetos implicados sobre estos narcotraficantes, que también suelen ser, ¿no?, héroes, antihéroes, poderoso, benefactor, amigo, vengador, negociador, corrupto, cómplice, amenazador. Y esa figura del enemigo o el traidor, incluso quienes son extranjeros como los colombianos o estadounidenses, de acuerdo a, son los últimos que aparecen consumidores, socios y protectores y perseguidores del mismo. Los atributos asignados al narcotraficante pues suelen ser valentía, astucia, fiereza, valor, justicia, fama, bravura, saciedad y respeto. Eh, Agrega la inteligencia, grandeza, habilidad, el uso de armas, estilo, el éxito con las mujeres, la riqueza, el poder, aspectos que configuran los mitos eh, de las personas, ¿no? Se convierten en grandes comercializadores de droga. El poder se analiza en un campo de interacción social, se hace presente en la ruptura del discurso oficial. Aquí se encuentran mencionados la corrupción, la impunidad, la insuficiencia política, los vacíos de gobierno frente al código ético institucionalizado por el narcotráfico. Asimismo, se ubican capacidades para generar aliados y constituir rasgos, amistades, ¿no? Los personajes son numeraciones y narraciones sobre las personas específicas. Uno de ellos es Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, Rafael Caro Quintero, Manuel Salcido, El Cochiloco, Pablo Escobar, el mexicano, Gacha, Amado Carrillo Fuentes. De manera general, se exalta la presencia de estos personajes en el mundo ilegal y que permiten configurar un marco axiológico donde la cual se interpretan sus acciones. Ostentación y consumo de su,
Se encuentran en forma de expresiones confiscadas a través de carros, alhajas, armas, celulares, mujeres, que exhiben como trofeos. Son frecuentes también mencionados bebidas alcohólicas preferidas, la adquisición de animales, costosas celebraciones y vestimentas y accesorios, por mencionar algunos. La presencia de la mujer. En este aspecto se puede observar la presencia del hombre y la mujer en la sociedad relacionados con un género de los estereotipos vinculados a ello. Destaca el machismo. Y las féminas en la serie se ven como caracterizan un personaje femenino como víctima. Posteriormente se encontrará como agente activo, no obstante sigue sin definido como estereotipo tradicional. Sacrificio, bondad, maternidad y también tienen que ser las conocidas como Barbies o las muñecas. Espacio y territorio. Señala que los corridos se mencionan en lugares como en Estados Unidos, Colombia o el interior del país de Sinaloa. Sin embargo, plantea que están mencionados se requieren analizarse por regionalismos, campos de lealtades, geoantropología, que la configuran en donde la tierra pertenece y produce a los hombres y a las mujeres especiales, valientes y iguales. Busca un modo de identificación de que su región sale de las personas más dominantes. Y no obstante, este tipo de narcocultura ampliamente se ha estudiado, ¿no? Más es un fenómeno social rebasado las representaciones tradicionales que el periodismo y los medios de comunicación y las industrias culturales hacen a él. No obstante, es una variedad de estudio, la mayoría destaca en cargas simbólicas ideológicas sobre la narcocultura. En la actualidad no es posible concentrar los estudios de la narcocultura sobre los corridos ni examinarlos con indicadores de primera investigación, que es la producción dinámica, que existen nuevas expresiones culturales vinculadas al narcotráfico en las regiones diferentes en el noroeste del país. Además, los jóvenes constituyen un mayor consumidores y usuarios de la narcocultura, pues están en videojuegos, musicales, blogs, videoblogs, redes sociales, que configuran un interés para las nuevas generaciones. Por parte cabe realizar algunas observaciones de diferentes perspectivas del estudio sobre la formas simbólicas en la narcocultura, un conjunto de investigación que considera como mera expresión de culturales propias de cierto grupo social. No es necesario que tengan conflictos sociales. La última postura rescatada de los elementos anteriores, pero además incide en ubicar a la narcocultura o el narcotráfico como producto del neoliberalismo y la globalización. Indica que las narrativas de la cultura dialogan en los discursos oficiales y crean nuevas maneras aproximadas de ideologías, subyacen al tráfico de drogas. De tal modo que el contenido simbólico de la cultura no solo representa una transgresión social, sino que llegan a ser crítica tácita a la desigualdad económica y la exclusión social, la violencia urbana, la corrupción de las instituciones y han dado pauta al acceso de la criminalidad y a la búsqueda de nuevas opciones a través del narcotráfico. Y su glorificación a esta cultura criminal se ha llegado a establecer como un nicho de mercado y producción y consumo a través de la instauración de modas donde el mafioso es la nueva figura mediática. En este documento se trata de cuestionar las posturas mencionadas, pero sí se pone a reflexionar sobre el alcance que puede tener. Es decir, la narcocultura puede estudiar desde una visión de meras expresiones estéticas los espacios comunes y estereotipos tradicionales ligados al narco, pero también pueden concebirse desde un extremo ideológico, político, que atraviesa el tráfico de las drogas, en particular en países en general. Si más allá de las fascinaciones es posible considerar que las formas y contenidos simbólicos de la narcocultura llevan implícito un cuestionamiento sobre el desarrollo de la sociedad y que de alguna manera exponen un debate social pendiente, entonces las aproximaciones académicas deben ser encursar dicho debate, sistematizarlo, abrirlo a la sociedad de manera explícita. Es toda la exposición.